Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, el Fulgor Jacobson. Para la presente presentación vamos a contar con la presencia de Fulgor Jacobson, el autor, y de Rosa María Porrúa, que es la editora. Antes de darle la palabra a los presentes en la mesa, voy a leer reseñas. Rosa María Porrúa pertenece a la cuarta generación de libreros editores de México con el mismo apellido. Funda Rosa María Porrúa Ediciones hace 26 años, editorial, que dirige hasta el día de hoy con presencia en México, España, Colombia y Argentina. Fulgor Jacobson es el nombre de autor de José Carlos Ruiz, Ciudad de México, 1957. Culpable confeso de 3 libros previos: En el umbral, Cuentos, 2007, La tarde que todos tenemos, TTT, Motivacional, 2014, y Lo que el amor entiende, Cuentos, 2019. La búsqueda de Fulgor se concentra en explorar la omnipresente proximidad a la muerte y la histórica y irracional marcha del hombre a través de ese espejismo en el que a diario intentamos justificar nuestra aspiración a estar realmente vivos. Y también el personaje de Fulgor Jacobson, que tiene su propia semblanza. Me llamo Fulgor Jacobson. Lo de Fulgor se lo debo a mi madre, que los días de mi nacimiento andaba como iluminada por una luz tan deslumbrante que mis sombras se le conocían en aquel entonces. El apellido fue herencia del oficial de registro civil que confundió la J con la Y y me puso Jacobson, de lo cual William, mi señor padre, por andar tan enjarrado y feliz aquel día, mi cuenta se dio y jamás se supo si llegó a notarlo, porque la mañana siguiente fue regresado sin más trámite a Inglaterra. Cuando los oficiales de la mina donde trabajaba se enteraron de que andaba rompiendo los votos matrimoniales con una mexicanita de 16 años, con una sonrisa tan enamorada que no se le quitó del rostro ni cuando se enteró de su ausencia, porque al cabo ya sabía que eso iba a pasar y porque ya me tenía con todo y nombre para entretenerse los años y iluminárselos por completo. Lo demás es lo de menos. Nací en Atotonilco, Hidalgo, en las cercanías de Real del Monte, en 1892, de donde mi madre se vino a vivir con un cañero de Zacatepec, y ya crecido me metí a la bola, las otras de mi general Eufemio Zapata. Y para rematar, durante la toma de Puebla me metieron 2 balas en la panza y ahí me vine a morir. Tanta bulla por una vida tan corta nos puede distraer de lo importante. Por eso no quiero asombrarlos de que luego de 100 años de muerte, dormido, me vine a despertar como en pensamientos, y desde entonces, cosa que pienso, cosa que sueña mi amanuense preferido, José Carlos Ruiz, nacido el 20 de octubre de 1957 en la colonia Roma de la Ciudad de México, y que llegó a vivir a Cuernavaca en agosto de 1995, un día en que llovía a cántaros y el olor a barranca recién llovida ya no lo dejó partir. Ahí vio crecer a sus 2 hijos y enloquecer a su esposa. Súbitamente, de un modo raro que ni él ni yo nos explicamos, cierta noche del 2004 empezó a escuchar en sueños las historias que yo le contaba, las que decidió escribir, y así, durmiendo y soñando, al final se ha hecho escritor y mientras sueñe, probablemente lo seguirá haciendo. José Carlos Ruiz, amanuense. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos con esta tarde de lluvia. Bueno, en esta ciudad nos toca el tráfico, se nos hace tarde, andamos perdiendo todo el día. Cuando te das cuenta, llegas a casa, ¿no? Entonces yo sé que te cuesta trabajo y más con este clima, pero muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Lo escribieron de Cuernavaca también, hay que calcular, ¿no?, el tiempo de carretera y todo. Y bueno, me da muchísimo gusto ver caras conocidas también, jóvenes atrás. Para mí las presentaciones del libro son, obviamente es la promoción del libro, pero es el convivir, el conocer, muchas veces a lo mejor vemos caras conocidas que yo estuve en una presentación anterior, pero el convivir y platicar un poquito del tema, del autor, del libro, cómo va, creo que es una ocasión muy padre, y muchas gracias a Librería Bonilla por prestarnos su casa y estar aquí reunidos. Y bueno, como ya saben, venimos a presentar Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, de Fulgor Jacobson. Este libro lo presentamos hace poco en Cuernavaca,
Y quiero platicarles un poquito, a lo mejor los que estuvieron ahí, bueno, ya escucharon algo, que para mí es un libro muy importante, ¿no? Es un libro señalado en mi catálogo porque, aunque es una novela, obviamente es ficción, pero está basada en hechos reales, aquellos que nos remontan hace muchos años, ¿no? Muchos, a lo mejor las jóvenes no lo escucharon, pero las muertas de Juárez, ¿no? Pero no es algo pasado, es algo que vivimos todos los días, hoy en día, y no nada más en Ciudad Juárez, pero en Ciudad de México, en todo el país, ¿no? Ya las palabras muerta de Juárez abarca mucho, ¿no? Abarca todo hacia la mujer, la violencia, los hechos impunes, eh, muchísimas cosas que pasan día a día y muchas veces no hacemos nada, ¿no? Incluyendo las autoridades que pasan por alto, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que mucho tiempo fue machista, ¿no? Y por más que digamos que ya cambió, ¿no? Ya ahora somos muy abiertos, eso está cambiando, creo que todavía nos falta muchísimo. Y cuando suceden casos muy tristes como estos, cualquier asesinato de cualquier mujer, cualquier agravio hacia ellas, llegan las autoridades y a lo mejor avanza y llega un momento que no le dan la importancia, ¿no? Ay, bueno, pudo haber sido cualquiera, pudo haber sido un hombre, o es que ella tuvo la culpa, o es que se metió por ahí, ¿no? Y lo dejan, a lo mejor no lo hacen a propósito, ¿no? Es una educación que ya trae muy arraigada, costumbres, pero creo que todos debemos de luchar por ello y este libro nos lo recuerda, ¿no? No dejar todas las autoridades. Creo que todo empieza desde casa y sobre todo desde uno mismo, ¿no? Primero, hacer conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que también muchas veces vivimos en una colonia bonita, en una casa bonita, vamos a un trabajo, en una escuela, en una calle agradable. A lo mejor algunos no vemos las noticias, ¿no? Ellos no consideran ellos, pero muy poca noticia. No nos enteramos y vivimos como en una cápsula, ¿no? Pero cuando vemos lo que sucede alrededor y sucede todos los días, ¿no? Yo creo que sí hay que preguntarnos qué hacemos como individuos, ¿no? ¿Qué hacemos para mejorar esta sociedad? Y bueno, esta casa editorial desde el principio tiene un propósito muy firme que es contribuir, aunque sea como un granito de arena, a un mundo mejor. Y todavía más a un México mejor, ¿no? Porque bueno, yo hablo de México, pues para mí todo. Y es muy triste ver lo que sucede. Y creo que si a través de la palabra impresa podemos contribuir un poquito, es mucho, ¿no? Lo que se está haciendo. Y bueno, yo quiero felicitar a José Carlos, ya lo había felicitado antes, pero el trabajo con él como autor fue muy agradable porque es una persona que además sabe lo que quiere. Trabajar con él, él sabía exactamente qué quería de su portada, que además es una portada padrísima, diseñada por su hija. Sabía perfecto en el interior, desde que se le presenta un diseño, él sabía cuál quería. Es alguien que logró lo que cuando escribió sabía que era lo que quería lograr. Aquí está el resultado, ¿no? Y ya como libro publicado, siempre nos topamos un poquito que tarda en entrar a librerías, son 3 números en lo que han entrado, y como editorial es un trabajo constante, pero José Carlos como autor ha hecho mucha labor, ha promovido muchísimo su libro, él se promueve muchísimo y te quiero felicitar, porque no todos los autores lo hacen. Entonces, muchas veces nos dejan nada más ya sale un libro, ahora a ver qué haces, ¿no? Como editorial podemos hacer muchas cosas, pero si no está el autor atrás, si no está junto a su libro, es muy difícil. Y en este caso, eres un autor muy comprometido, un escritor exitoso, que además creo que ya tienes todavía libros por sacar, ¿no? Además, trabajas constantemente. Y bueno, esta casa editorial se siente muy orgullosa de que estés con nosotros, tanto tú como escritor, tu nombre, como tu libro, nuestro catálogo. Agradezco la confianza que nos has depositado y haberme invitado a estar contigo aquí el día de hoy en esta librería. Y bueno, yo no estoy hablando mucho del libro porque luego los escoleamos, ¿no? A lo mejor ya lo conocen algunos, pero es mejor que el autor nos platique el por qué lo escribió, el qué es lo que quieren, qué él quiere que ustedes rescaten, ¿no? de su literatura. Los que ya lo leyeron lo saben y los que lo van a leer se darán cuenta, maneja un lenguaje muy amplio. Yo podría decir coloquial, lo que pasa es que es coloquial, pero muy atinado. Maneja muy bien el lenguaje, nos entretiene realmente.
Hay quien dice es una novela muy entretenida que no la puedes parar del principio al final. Eso suena como muy, ¿no? de anuncio, ¿no? Eso es lo que dicen de todos los libros. No, realmente, este libro cuando lo empiezas, quieres saber qué es lo que está, qué es lo que continúa, qué viene atrás, ¿no? Y de qué va a terminar. Y no nada más toca el tema de la muerte, ¿no? Las muertas, de la violencia. También nos toca algo un poquito sobre, como individuos, igual como personas viviendo en una ciudad tan grande, muchas veces, y a lo mejor todos o algunos han tenido las experiencias, sin darte cuenta quedas inmiscuido en un ambiente de violencia, de muerte, de algo que normalmente les yo eso no, qué cosa tan terrible, no quiero estar allá adentro. Nunca hay que decir está bueno beber, porque cuando menos te das cuenta, estás de un lado o del otro, pero estás sumergido en un medio así, ¿no? Y aquí en México es muy común, y sobre todo cuando hemos platicado con personas, en alguna situación se han llegado a situar, ¿no? Sin querer, porque nunca entraste, habrá quien entra queriendo, pero yo creo que muchas veces, sin querer, sin darte cuenta, ya estás, ¿no? O del lado del agredido, o a lo mejor del lado del agresor, ¿no? Puede ser muchas veces hasta con amenazas, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar ya mucho en el tema de Biblia, a mí me gusta mucho, sin embargo, me gustaría que Carlos platicara un poquito más de eso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y pues yo creo que lo primero, ¿no? Hay que agradecer y de verdad, de corazón, la presencia de todos ustedes aquí acompañándonos en esta ocasión, que para mí de verdad simboliza mucho el estar aquí. Y antes de pasar a los porqués y a esta exposición, digamos, preliminar de cómo se dan las cosas con el libro, etcétera. También agradecerte, Rosamari, agradecerle a Jorge también, a todo el equipo de la editorial Rosa María Corrúa, porque apoyaron desde el principio el proyecto y por supuesto que lo revisaron y por supuesto que lo pasaron por el consejo que tenían que supervisarlo, pero fue rapidísimo y la verdad es que, bueno, ya todo el proceso de la edición, etcétera, tuvo muchas vicisitudes, pues se nos cruzó la pandemia, se nos cruzaron algunos efectos de la pandemia, no había papel en México. Bueno, por aquí hay gente que sabe muy bien cómo está esa situación, cómo estuvo esa situación, aquí con nosotros acompañándonos. Y todo eso fue todo un proceso que nos sirvió también para valorar lo que es realmente todo la conformación de edición. O sea, que las cosas no necesariamente son tan fáciles como se ven. Realmente hacer un libro es una de las cosas quizá más difíciles que pueda haber por el cuidado que conlleva. Es muy meticuloso el trabajo. Entonces, desde su diseño, desde su edición, toda su conformación, es todo un proceso y se lo agradezco mucho a Rosa María que hayan tenido la confianza de albergarnos en su sello y pues aquí estamos. Finalmente ya haciendo presentaciones que yo espero que sean no pocas. Tienes razón cuando mencionas que estamos haciendo un esfuerzo un poquito adicional a lo que es lo normal para promover el libro. Lo que pasa es que también es algo bastante difícil porque es un trabajo prácticamente de tiempo completo, o sea, al menos de medio tiempo, ¿no? Y esto hace difícil que tengas que sacrificar a lo mejor de otras labores, de otras ocupaciones, el tiempo necesario para hacerlo. Pero en esta ocasión, con la novela, tomé una decisión ya, yo creo que de vida, que es, ahora sí, tenemos que hacer algo de las letras. Entonces ya se acabaron los experimentos, se acabaron los primeros proyectos donde tenemos toda la oportunidad de echar a perder, ¿no? Y de cometer algunos errores. Y ya estamos ahora sí en el proceso de escribir. Y bueno, ahí ya vendrán los siguientes proyectos de los cuales también a lo mejor platicaremos con Rosa María y demás. Se vienen nuevas cosas. Y
sí quisiera que fuera en un ambiente cada vez, en un radio cada vez más amplio, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, le mencionaba yo que para mí es muy importante esta noche porque es como un regreso a la ciudad de donde crecí y donde viví mis primeros pasos, y está muy vinculada. Es la primera presentación aquí en la Ciudad de México, espero que haya más, y está muy vinculada al ámbito del libro, a los escenarios, al espacio, a los espacios del libro, que está muy relacionada con la Ciudad de México. Se desarrolla en parte en Ciudad de México y en parte en Ciudad Juárez. Y lo que es de Ciudad de México, bueno, pues me regodé un poco, me di gusto recorriendo nuevamente muchos de los lugares donde yo crecí, fundamentalmente la Santa María la Ribera, que hay muchas escenas y muchos pasajes del libro que tienen que ver con esa colonia. Y obviamente pues me abría otros espacios como la colonia Guerrero, no sé, no me acuerdo exacto. Ah, bueno, también en el centro histórico hay toda una parte donde los personajes se toman un café en la latinoamericana, en el piso 40 y algo de la latinoamericana. Y todo eso no es más que ir repasando, hojeando los recuerdos. Y por eso considero tan simbólico y tan importante venir a la Ciudad de México y hacer la presentación aquí, y no solamente una, sino varias, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarme en esta primera incursión a este territorio viejo, añorado, y que siempre que regreso me produce tantas sensaciones que realmente disfruto. Y fue algo que traté de transmitir en el libro, y que no sé si se llega a captar, pero fue con toda la intención. Y bueno, pues termino un poco este comentario. Quizá pudiéramos hablar un poco de lo que ha sido el último trabajo de Fulgor Jacobson, es la novela, entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, pero Fulgor Jacobson ya venía trabajando y ya había publicado un libro de cuentos al que también le tengo muchísimo cariño, que se llama Lo que el amor entiende, que pretende ser una trilogía que después será otro bloque, ¿no? Que es Lo que nos dejó la noche, que por ahí lo estaremos trabajando en algún momento, y habrá otro bloque para hacer los 3 bloques. Y bueno, lo que ya viene haciendo Fulgor es desde aparte de lo que vendría siendo ya mi decisión profesional de vida, de ya dedicarme mucho más a las letras, mucho más a la literatura. Y bueno, pues tenía yo que ver la manera de generar a esa persona que sí tuviera la libertad, a esa persona que sí tuviera el perfil para desarrollar el trabajo literario que yo no podía desarrollar como José Carlos Ruiz. José Carlos Ruiz se dedica a otras cosas y está muy absorbido, está muy absorto en otros trabajos. Entonces, le cuesta trabajo a veces soltarse hacia hacia las páginas de la literatura, hacia los cuadernos, hacia la escritura. Entonces, pues definitivamente teníamos que buscarle a alguien que sí lo pudiera hacer y dividir esa faceta que siempre ha formado parte ya desde un tiempo de mi vida, y que sí, la verdad, es un poquito complicada, el tenerse que soltar del hemisferio izquierdo y ir hacia el derecho, desarrollar todo un trabajo que tiene que ver con un área muy técnica, y que no tiene nada que ver con las artes, aunque sí con las cosas bien hechas. Al final de cuentas, la creatividad se puede dar en todos los ámbitos, pero que está compuesta de elementos tan diferentes que definitivamente pues, te aleja demasiado del arte y la literatura. Entonces, para desprenderte de ahí e irte hacia el otro extremo, pues es eso, es ir de un extremo al otro. Entonces, eran muy, muy, muy difícil hacerlo siempre como la misma persona. Entonces, simbólicamente le di una personalidad al autor, al escritor, ya con nombre y apellido, y José Carlos Ruiz se quedó ya haciendo lo que siempre ha hecho.
y bueno, pues ahí tratando de compartir sus tiempos y sus espacios, pero ya respetándose mutuamente sus ámbitos. Y pues, bueno, ¿de dónde viene Fulgor? Un poco es porque como había que diferenciarse, porque también mi nombre no es precisamente lo más singular que hay, ¿no? Entonces, cuando tú ibas al explorador de Google y buscabas José Carlos Ruiz, pues primero te aparecía el actor, pero miles de veces, y ya después aparecía tal vez algo de José Carlos Ruiz, el escritor. Entonces, obviamente, eso va también forzando un poco a que ese otro personaje, el que escribe, pues tenga un nombre un poquito más diferente, ¿no? Un poquito más diferenciado. Entonces, por ahí leyendo o releyendo a Juan Rulfo, me encuentro a Fulgor Sedano, el capataz de la media luna, en la novela de Pedro Páramo, y tú digo, este nombre es espectacular, definitivamente. Entonces, se lo robo a Juan Rulfo y le ponemos un complemento, pues nada más que le acompañe y que le lleve bien, ¿no? Y bueno, pues por ahí ya surgió el Jacobson. Entonces de ahí viene también un poquito todo, y es más que nada como platicarles un poquito la estrategia, ¿no? De todo lo que ha venido sucediendo en los últimos, ¿qué serán? 4 años, por ahí así, de la vida de el anterior José Carlos Ruiz como escritor, y ahora ya como Fulgor Jacobson. Y bueno, pues ahora sí que ya con este preámbulo, no sé si pudiéramos pasar a hacer alguna pequeña lectura de una parte, si ustedes me lo permiten, y pues ya posteriormente podríamos pasar a otra etapa de la presentación. Esto que les voy a leer es la semilla de la novela. O sea, esto no iba a ser una novela, iba a ser simplemente, se iba a quedar en un cuento que yo traté de trabajar, traté de bocetar lo mejor que pude para que fuera muy impactante. Y tenía que ver con el tema precisamente de los feminicidios. Entonces, elaboro el cuento, lo voy corrigiendo, lo voy, digamos que maquilando parte a parte, y ya cuando lo tengo, me doy cuenta de que puede haber un antes y un después para los personajes que aparecen ahí. Y entonces cuando empiezo a trabajar la idea de que probablemente podría ser una narración más grande. Esto es algo que a veces ocurre en la escritura, y muchas novelas han surgido así. Surgen de cuentos. Por ejemplo, una novela que es muy famosa, que ustedes deben haber oído hablar o que han leído, es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, muy vinculada con Cuernavaca, por cierto. Esa novela surge a raíz de un cuento. Entonces, esto pasó más o menos de una manera similar. Entonces, les leo esta parte de la novela, que es como el origen. El capítulo se llama Una victoria, un parapléjico y una muerta de Juárez. Y tiene como epígrafe el cuento de Augusto Monterroso, el microrrelato El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. La mejor manera de exorcizar la catástrofe es ponerse a trabajar, y de todos modos a Cervantes le gustaba y no le quedaba más remedio. Esa noche llegó temprano al saloncito donde dirigía de 8 a 10 un taller de técnica literaria donde algunos suspirantes alimentaban el gastado sueño de escribir y algún día hacerse famosos. El salón estaba instalado en lo que algún día fue el bungalow de una casa grande de la colonia San Rafael, cuya propietaria, la señorita Ana María Lascurain, una ex soprano de la Compañía Nacional de Ópera, sexagenaria y con evidentes señas de haber sido hermosa en sus años frescos, para fortuna de Canek y algunos otros beneficiados, sentía vocación por un entusiasta mecenazgo que abarcaba el cultivo de las letras, entre otras áreas.
Ahí, en su bungalow, el cual anunciaba a la calle con un letrero menos efectivo que pretencioso, escuela de arte, cursos, talleres, diplomados. Los alumnos empezaron a llegar y un poco más tarde ya se estaba discutiendo en el aula si el mini relato, El dinosaurio, de Augusto Monterroso, de una sola línea, era realmente un cuento o se trataba de una simple ocurrencia que los lectores celebraban como literatura para no pasar por ignorantes. Sálganse de lo fácil, hay que profundizar. No es la simpleza de la historia lo que debemos discutir, sino si el cuento efectivamente nos cuenta algo. Canek intentó guiar a sus estudiantes. Al cabo de una pausa, alguien se lamentó de que el cuento dejaba mucho que suponer y no había manera de entenderlo. Para empezar, no se sabía qué o quién era el dinosaurio, pues podría tratarse de un juguete, un perro o incluso una persona apodada de esa manera, justo el tipo de comentario que Canek esperaba para recuperar el rumbo de la clase. Ok, de acuerdo. Lo único que sabemos es que alguien, al despertar, percibe un dinosaurio cuya naturaleza ignoramos. Ese ser sigue ahí. ¿Dónde? Tampoco lo sabemos. Es cierto, son muchas incógnitas por resolver, pero ¿por qué siempre esperamos una solución en todos los aspectos de un relato como si fuera una obligación del autor proporcionarnos? Su comentario motivó entrecejos fruncidos y algunas murmuraciones. Si queremos historias fáciles en las que el narrador siempre nos resuelve el santo y seña de la historia en todos los detalles, con la verdadera literatura, con el arte auténtico, en un sinfín de casos, nos podemos quedar sentados a esperar. Porque el arte imita a la vida, y la vida está construida por miles, millones de acontecimientos que ignoramos sobre la realidad que nos rodea, y a pesar de ello la aceptamos incondicionalmente, sin pedirle nunca una sola explicación. La estrategia de Monterroso con el dinosaurio fue recrear ese atributo de la realidad, omitiendo antecedentes y contextos para que nosotros, los lectores, lo completemos con nuestra propia versión de un antes y un después. Es decir, hagamos nuestro propio cuento o simplemente lo aceptemos tal como nos fue dado. ¿Acaso nos resulta más inexplicable el dinosaurio que las torres del World Trade Center desmoronándose en cuestión de segundos ante los ojos del mundo entero? ¿No nos falta, como en el despertar del dinosaurio, un chingo de información del antes y el después y sobre todo el porqué de los avionazos? El planteamiento rindió sus frutos y empezaron a brotar las anécdotas. Creo entender lo que intentas decirnos, profe. El año pasado me fui a París con la familia y al final, en la escalera del Louvre, donde está la Victoria de Samotracia, una sombra de colores se me vino encima a besos y abrazos. Era mi amiga Evelina. Íbamos juntas en la escuela. Su papá es un diplomático cubano y lo cambiaron de México a otro país cuando teníamos 7 años. Lo increíble de todo fue que camináramos por el mismo lugar a la misma hora en un museo y una ciudad enormes, que fuéramos capaces de reconocernos al primer atisbo después de 10 años, que Evelina viviera en Nairobi por el trabajo de su papá y estuvieran de vacaciones en París como nosotros, que yo llevara ese día una mochila en forma de mono, que ella me regaló en un cumpleaños y que mi amiga trajera un monedero tejido que compré para ella en Cuetzalan un domingo de hace siglos. La alumna que compartía la experiencia con el grupo, llamada Sofía, una chica de alrededor de 17 años, cerró el comentario. Si consideran toda esa larga lista de imposibles que tuvieron que confabularse para producir ese reencuentro, debemos aceptar que sería casi igual de inverosímil despertar una mañana y toparse de frente con un dinosaurio de carne y hueso. El siguiente en el turno era Ernesto, otro de los talleristas, un cuarentón sin talento para la escritura, aunque muy apreciado por Canek por su notable puntualidad en el pago de sus cuotas, quien inició su comentario afirmando que también los periódicos estaban llenos de dinosaurios, como ese par de viejos encontrados en su casa después de semanas de haber fallecido. Se supone por el cómo y dónde aparecieron los cadáveres que ella tropezó al bajar las escaleras y se deslocó en la caída. Él, por su lado, un paralítico del cuello para abajo, muere de inanición en la cama después de varios días sin comida ni bebida. No tenían parientes y nadie los visitaba. Imaginen el cuadro cuando por fin él comprende que jamás volverá a ver a su esposa y que morirá de sed y hambre a unos metros de la cocina, sumergido en su propio excremento.
Las circunstancias de su final concentran toda la fuerza del relato, y no importa nada más, ni el lugar, ni los antecedentes, ni las consecuencias. Ante esa siniestra forma de morir, sus vidas, sus dolores, sus derrotas, las causas por las que llegaron a esa casa, lo que ocurre en sus alrededores, los motivos de la parálisis, así como cualquier asunto presente o pasado, desaparece como si jamás hubiera existido, al igual que ellos. Como las muertas de Juárez, dijo Waldo, un joven como de 35 años, alto, de piel blanca, ojos muy claros y una perturbadora obsesión por mantenerse en silencio. Al romperlo espontáneamente, todo el taller se volvió a mirarlo. El mismo Canek se sorprendió de no haber tenido que pedir su intervención, como casi siempre se obligaba a hacer ante su crónico mutismo. Una extrema palidez lo hacía sonrojar en exceso al menor motivo, y así, rojo irremediable, siguió hablando en su tenaz acento de Chihuahua. Como las muertas de Juárez, su muerte es toda la anécdota. Antes y después no son nada ni nadie. Quienes las matan, lo mismo. No se ven, no se oyen. Son gente que trabaja en fábricas u oficinas de 8 a 5. Luego, cierta tarde, se pierden en cualquier bar y de ahí se arrancan a un table y luego a otro y a otro. Y ya bien pasados, como a las 2 o 3 de la mañana, se parquean en algún barrio de las orillas, donde no falta la morra que sale para el turno tempranero de las maquiladoras o aquella que viene regresando del horario de la madrugada y nomás la jalan a la troca, se dan gusto con ella y luego directo al llano, a deshacerse del problema. Parecía como si nadie en la clase respirara. Luego, por ahí de las 6 o 7, con la amanecida, llegan a sus casas a cruzar jeta con la mujer ya levantada y preparando desayunos. Se bañan y se cambian para irse a la chamba, o si es sábado, tirarse a la cama y como a la 1 o 2 de la tarde, levantarse medio crudos a sacar una fría del refrigerador. Cuando Waldo concluyó, el silencio que se apoderó del salón pesaba entre los presentes como un objeto sólido. Sofía, balbuceante, se atrevió a preguntar que dónde se escondía el dinosaurio de esa historia. El dinosaurio está ahí todo el tiempo, pronunció Waldo cada vez más rojo, en la mente y la rutina de ese hombre. Las voces de sus hijos y el olor de la comida son los mismos. El periódico, igual que siempre, huele a tinta y a papel sobre la mesita de la sala donde sube los pies mientras lee la noticia sobre otra muerta descubierta por algún niño que jugaba en un baldío, o peor aún, por el hambre de los perros. Y mientras lee sin inmutarse, su mujer lo mira con la misma languidez, enferma, de costumbre, porque diariamente le pregunta a qué va a querer de comer. Lo dinosaurico, lo inconcebible, es que no pasa nada por la mente y la rutina de un ser al que no pasa nada por la mente, al que no pasa nunca nada, salvo alguna tarde que se junta con una noche y luego con una madrugada cada cierto número de semanas en una ciudad desértica. Lo mismo inexplicable que acontece con el dinosaurio. O lo aceptamos tal como es, o hay que inventarse todo un antes y un después, que de cualquier manera no lo hará menos real, menos infame y menos imposible. Jamás habrá ninguna certidumbre con el dinosaurio, como tampoco nunca la hallaremos en este hombre inconcebible. Un nuevo silencio, esta vez más prolongado y sofocante, inhibió cualquier gesto. Cuando Canek reunió el suficiente aire, alcanzó a concluir en un jadeo. Bueno, muchachos, qué buena clase. Nos vemos la próxima semana. Y al momento de decirlo, Waldo ya se había levantado de la silla con cierta prisa, como bien. Y unos segundos después, a diferencia del dinosaurio, ya no estaba. Bueno, pues es la semilla. Perdón, es la semilla, es el cuento que da pie a todo lo que está antes y está después. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Ahorita que nos lees, a mí me llamó mucho la atención una vez de que hicimos el libro de
sea, no eres cambiando de las normas, ¿no? Nadie antes, nadie después, o sea, ni se acabó, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que trabajar realmente mucho como decía, ¿no? Como personas, como personas individuales, ¿no? Poder lograr algo. O sea, se fue y ya, o sea, la mataron, ¿no? ¿Qué pasó con el que la mató? ¿Quién sabe, no? Eso es diario, tristemente diario. Y bueno, tú ahora es un grito, una denuncia, ¿no? Y te felicito por eso, porque no todo el mundo se atreve. No sé si tienen alguna pregunta para José Carlos, algo que quieran comentarles. Pues, tal como dice José María, si alguna persona quiere hacer alguna consulta o tiene algún comentario, hay micrófono disponible. Estimado Fulgor, fíjate que esas pocas estrofas que leíste lo hacen uno empezar a sospechar de todo el mundo, empezando por el primero que dice lo que sucede y que lo dijo con una naturalidad. Eso pasa todos los días, se pregunta uno, ¿no será el mayordomo? ¿No será el mismo? Y me imagino que a lo largo de la lectura surgirán situaciones similares, ¿no? Que lo dejan uno pensando, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué pasó? Y como dice Rosa María, pues que se da una normalidad en la vida de bajo estas circunstancias, ¿no? Yo creo que está planteado de una manera muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches. Bueno, yo conozco a José Carlos el mismo año llegamos a Cuernavaca con las familias y he tenido el privilegio de convivir con ellos y me sorprendió mucho tu libro en muchos aspectos. Uno, no viví en la colonia esta, pero me llamó mucho la atención esto de antes cómo se llamaban las calles hoy, ¿no? Porque a mí me tocó eso, ¿no? Somos contemporáneos. Pero otra cosa que me gustó de tu novela es que se va complicando, se va haciendo muy turbia. Y hubo momentos que aunque tenía curiosidad, tenía que dejarla de ver porque sentía, no puedo decir que miedo, pero una incertidumbre y ya no quería como, ay no, que no pase nada, ¿no? Que ya no le pase nada a este tipo, o sea, sí está saladísimo, ¿no? Pero me gustó esto, cómo fuiste llevando esto tan complejo. Y otro aspecto que resalto de eso, y creo que va un poco contigo, porque te conozco como ser humano, vamos, como padre, sé que eres una persona meramente apoyador de mujeres, aunque tú fuiste un excelente compañero en ese sentido, un amigo de la familia en ese sentido, ¿no? Es que esta persona, el famoso Canek, de empezar a ser un patán, esa es la palabra, tengo que decir como mujer, un patán, acaba siendo una persona mejor. Y eso me agradó, porque me caía bueno. Entonces, lograste darle la vuelta y te agradezco infinitamente que me hayas tenido capturada durante 2 semanas y lo dejaba de leer por esa angustia que me daba y que deseo que nunca más haya una muerta de Juárez ni una muerta de nada de esto, ¿no? Pero te agradezco mucho, me gustó mucho tu novela y espero con ansia la siguiente. Gracias. Bueno, yo conozco no Fulgor Jacobson, a José Carlos Ruiz de toda mi vida, ¿no? Porque es mi hermano mayor. Bueno, el segundo. No he leído todavía el libro de la presentación, pero pues los demás libros que han sacado pues me gustan mucho. Y ahorita que hablas de Fulgor Jacobson, ¿no te da cosa o no te da miedo que sea liberado y quede como el dinosaurio en una vidriería? De pronto, o sea, eso me llamó mucho la atención porque dicen, bueno, es que José Carlos Ruiz tiene ciertos límites, ¿no? Y Fulgor Jacobson tiene otros, o no sé si tenga. Entonces, más bien sería esa la pregunta. ¿Tiene límites Fulgor Jacobson?
Sí, no, realmente, pues si hablamos de límites en cuanto a, digamos, premisas de vida y cosas en las que crees, ¿no? Pues esos serían tus límites, pero a la vez también son tus espacios ilimitados, ¿no? O sea, también de alguna forma. Y bueno, yo creo que el arte, la expresión y la creatividad no tienen ningún límite. Entonces, si Fulgor es el artista, pues yo creo que podemos decir que artísticamente y literariamente, pues no tiene límites. Y pues no hay que ponerle ninguno, ¿no? que siga, pero obviamente él se tendrá que normar por los criterios que definitivamente sí lo van perfilando sobre ciertos caminos y sobre ciertas líneas, pero que lo haga ilimitadamente en el tiempo, que lo haga ilimitadamente en creatividad, ¿no? Y que pues venga mucho más trabajo. Y yo creo que no tiene tanto. Gracias. Pues yo quiero nada más felicitarte. Primero, felicitar a Fulgor Jacobson porque convertir en esa dualidad con José Carlos no debe ser nada sencillo. Yo conozco a José Carlos hace casi 20 años y siempre he visto que es una persona muy dedicada, muy detallista en lo profesional. Entonces, seguramente todas las obras que hace Fulgor serán de la misma manera, en el lado artístico, en esta novela seguramente. Tengo muchas ganas de leer el libro y pues no me queda más que seguirte felicitando por tener esa dedicación, esa capacidad para ser una dualidad, ¿no? Para tener una doble personalidad y saberla manejar de una manera tan acertada no es sencillo, ¿no? Porque en ocasiones no es fácil acompañar la parte artística con la familia y la parte profesional con la familia. Entonces yo creo que también tienes un respaldo muy importante en tu familia que te han permitido y te han inspirado para justamente llegar a estas obras y felicidades. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Hola, buenas. No sé si dice así. Buenas tardes. También yo soy hermana de José Carlos, entonces también tengo un buen rato de conocerlos, pero sí, más o menos, ¿no? Pues no, yo para felicitarte, la verdad es que pues a mí me encanta que, aunque sea ya un poquito tardíamente, pero has podido tú sacar esto de la escritura, todo esto que ha nacido como algo muy personal. Yo sé que no te viene de gratis, porque también mi mamá tiene mucha cuestión de escribir. Probablemente mi abuelo Rafael, por ahí haya habido algo. Yo sé que viene por ahí algunas cositas. Pero, pues qué bueno, yo te felicito. La verdad es que tú sabes que no soy mucho de leer y menos ese tipo de novelas, pero bueno, la voy a leer por ti. Pero finalmente, pues nada más felicitarte y qué bueno que puedas estarte realizando en esta área, porque yo creo que es importante dejar a un lado todo así como lo muy cuadrado y aunque sea ya un poquito tarde, pero hacer lo que realmente viene en el corazón. Pues nada más eso. ¿Algún otro comentario o consulta? Voy a volver a tomar la palabra. Si quieres, no, gracias. Te quiero agradecer, ¿sabes qué? Me dieron muchas ganas de ir a la Latinoamericana por la descripción tan bonita que hiciste de ese café. A lo mejor el pastel estaba infame cuando lo describiste, no se me antojó, honestamente. Pero dije, tengo que ir allí, aunque sea tomarme el café, sea bueno o sea malo, para sentir, me hiciste sentir muy presente en la Torre Latinoamericana. Te agradezco mucho, ese momento lo disfruté mucho. Son los lugares acompañados Sí. de nuestra ciudad. Bueno, yo quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes, porque
no es un lugar, no nos queda la mayoría el rumbo como muy a la mano. Y quería hacer también un agradecimiento muy especial a un amigo que acaba de llegar hace un ratito con sus 2 hijos, porque él no viene de nada cerquita, viene de aquí nomás del canal de Panamá. Nos está visitando por acá un gran amigo. Le agradezco mucho, Héctor, tu presencia. Y obviamente a la de todos ustedes. Y qué buen grupo y qué acogedor y qué ideal grupo fue para hacer esta presentación. Y me ayudaron a descubrir cosas, porque lo digo muy sinceramente, me ganó la emoción, porque descubrí realmente que había escrito otras cosas y que la leí de otra manera. Me di cuenta en otra cadencia, ante un grupo y con otro ritmo probablemente, que había otra lectura. Y bueno, todavía estoy tocado, que tengo que decirles un poco, por los sentimientos que hay ahí, ¿no? Pero qué bueno que fue aquí. Y se los agradezco muchísimo. La emoción es En nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Fútbol Jacobson y a Rosa María Porrero por esta presentación de Entre un dinosaurio y la muerta de Juárez. También a todo el público presente. Hay ejemplares del libro en el mostrador y vamos a hacer un brindis de honor como para celebrar la presentación del libro. Buenas tardes. Muchas gracias.